Albert Rivera, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Gracias a vosotros. Voy a empezar con una anécdota personal. Hace unos días a mis nietos Isabel y Miguel, que tienen 4 y 3 años respectivamente, les encomendaron la delicada misión de llevar las arras durante la boda de una sobrina. Debían desfilar de la mano delante de la novia y el padrino mientras el violinista atacaba el sueño de amor de Elgar. Muy sencillo, ¿no? No había grandes complicaciones, pero claro, mientras esperábamos a la novia a la entrada de la iglesia, pues el padre insistía una y otra vez, y sobre todo, chicos, no corráis. Claro, a los niños igual no se les había ocurrido correr, pero basta que les dijeran que no podían para que pensaran qué buena idea. Esto, porque un pasillo largo, pues ¿para qué quieres tú un pasillo largo? Por fortuna son unos niños muy obsecuentes y cumplieron su cometido, algo más deprisa de lo que el protocolo requería, pero sin mayores contratiempos. Bueno, pues yo hoy me siento un poco como mis nietos, porque el director de The Objective, Álvaro Nieto, también me ha insistido antes de esta entrevista, y sobre todo no le preguntes si va a volver a la política y esas cosas. Y este podcast es un podcast económico, yo nunca pregunto esas cosas, pero basta con que me digan que no puedo para que piense como mis nietos, qué buena idea. Pero no te preocupes, de todas formas, Albert, porque yo también soy como ellos muy obsecuente y me voy a ceñir a un guión fundamentalmente económico, pero también humano, porque sí tengo curiosidad por saber cómo se vive psicológicamente un proceso tan brutal como el que tú has protagonizado, en el que se alcanza una enorme notoriedad en muy poco tiempo para perderla a continuación con idéntica rapidez. ¿Qué pensabas cuando estabas en lo alto del machito? Decenas de personas, de miles de personas intentan una carrera como la tuya sin éxito y las pocas que triunfan invierten a menudo toda la vida. Bueno, pues en primer lugar diría que desgraciadamente o no, no sé, para bien o para mal la notoriedad no se pierde. Porque me sigue, afortunadamente yo diría, más allá de bromas, creo que el cariño, el aprecio, el respeto de la gente, no solo no lo he perdido, sino 5 años después, pues la verdad que tengo la suerte de poder ir por la calle o de saludar a la gente o dedicarme ahora a mi profesión, mi trabajo, mi empresa y mantener por lo menos el respeto de los que no te votaban y el cariño de los que lo hacían, ¿no? Y eso me considero un afortunado. Dicho eso, efectivamente una trayectoria meteórica, ¿no?, que se dice, pero literalmente, porque en el año 2006, con 26 añitos, me toca encabezar un proyecto político de cero, que no existía, ir al notario con 15 personas, fundarlo, y luego acabas gestionando a 30.000 personas, a 4.000 cargos públicos, siendo candidato a presidente de gobierno o negociando 400 gobiernos municipales o varios gobiernos autonómicos o la aplicación del 155 o negociando los presupuestos, ¿no?, con el presidente de gobierno. Todo eso, hay dos formas de verlo, con nostalgia o con orgullo, ¿no? Yo lo veo con orgullo de lo difícil que fue, de lo bonito que fue y que valió la pena intentarlo, aunque fuera para que esas ideas liberales, por primera vez en democracia, se convirtieran en un partido político nítidamente liberal, con fundamentos liberales en lo económico, en lo social, en lo moral, y que eso canalizará en casi 5 millones de votantes, ¿no? Si además le sumas a que eso ahora me está sirviendo todo ese bagaje para ponerlo al servicio de mis clientes, de directivos, de CEOs, de presidentes, de compañías, pues que bueno, que a pesar de estar en el sector económico le viene bien quizá conocer esos aprendizajes, ¿no? Pues eso también es algo que he aprendido a canalizarlo. En vez de la energía no se destruye, se transforma, y yo la estoy transformando en algo positivo también hacia la colaboración con empresas y bueno, ahora como empresario también, ¿no? Claro, otra gente que ha experimentado unos procesos tan brutales me decía, pero yo, Miguel, hacía lo mismo. Antes, cuando me votaba o me veía todo el mundo, y ahora antes me veía o me votaba muchísima gente y ahora no me ve ni me vota nadie. Eso... A ver, hay una cosa para la gestión de la presión y del día a día y de tu propia imagen y de tu propia intimidad. Que te vote la gente es maravilloso, pero también tienes una dependencia de lo que piensen los demás. Porque ni siquiera es lo que tú digas o hagas, sino lo que ellos piensan que tú has dicho o has hecho, o intuyen que has hecho o has dicho. Con lo cual, a veces es frustrante, ¿no?, para un líder político, pues decir una cosa y que te la manipulan y suenen de otra manera, o que tú hayas querido hacer una cosa y resulta que se entienda justo lo contrario, o no, o tener 4,5 millones de votantes y saber que todo lo que hagas en el día a día, desde cuando te tomas un café, o cuando sales a la calle, o cuando estás con tu familia, o cuando te vas de vacaciones a un hotel, todo tiene un escrutinio público y tu vida está al servicio de los demás, ¿no?
no soy la única profesión, no es la única actividad que tiene ese hándicap, ¿no? Pues un artista tiene que vender tickets, un cineasta pues tendrá que ver sus películas y a un empresario tiene que comprar sus servicios, sus productos. Pero cuando el escrutinio es toda la población y toda la población decide si tú eres bueno, malo, regular, si te equivocas, si aciertas, supongo que al seleccionador nacional le debe pasar algo parecido, Claro. ¿no? Que todo el mundo sabe quién tiene que jugar de titular y lo has hecho bien, malo, regular. Pero bueno, es un fenómeno psicológicamente muy interesante, pero es un aprendizaje brutal. O sea, yo me siento muy privilegiado porque yo me retiré con 39 años en la política Claro. y yo con 26 fundé un partido. Entonces, con 40 añitos recién cumplidos me veo con un bagaje, con una mochila, con unos aprendizajes, con unos conocimientos, con unas experiencias vividas increíbles y que ahora pues mi granito de arena es ponerlo al servicio de terceros, ya sea en la docencia en la universidad, en el Instituto de Liderazgo, ya sea con directivos, ya sea con mis clientes cuando tenemos que hacer una negociación, cuando tenemos que hacer una estrategia, pues bueno, en esos consejos asesores, en esos comités de dirección, en esos consejos de administración, juegas un papel, digamos, de una aportación, en este caso, más de entrenador, si me permite la expresión, o de segundo entrenador que de delantero centro, ¿no? Entonces juegas un rol distinto, pero también es bonito, ¿no? ¿Y qué papel atribuyes tú a tu éxito en la irrupción en la política, a la crisis de 2008 y a esta década, estas 2 décadas tan brutales que llevamos de cambios, ¿no? Porque podemos hacer, 2004 fue el atentado del 11M, yo creo que no han parado de pasar cosas desde el 2004. Bueno, la irrupción de Ciudadanos tuvo más que ver en realidad con la crisis territorial o institucional provocada por el nacionalismo y el separatismo en Cataluña. Esa realidad fue el principal activo, lo principal que activó digamos, el hartazgo, la preocupación de una parte de la sociedad en su día barcelonesa y catalana, y luego, por extensión, eso se ha convertido, como estamos todavía viendo hoy, fíjate, han pasado tantos años y todavía está el debate abierto y el problema existente, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso fue un activo. Luego la crisis económica fue otra, la corrupción fue otro, es decir, hubo como varios drivers, ¿no? Que se dice, varios motivos que hicieron, como pasa siempre, para que algo suceda, para que algo grande suceda, suele tener varias causas, ¿no? Y la irrupción de Ciudadanos tuvo que ver con todo eso. También es cierto que hubo muchos que lo intentaron y no lo consiguieron. Es decir, esto es como si, no sé, si le preguntas al dueño de Amazon o al dueño de Globo, que cuánto tiene que ver la irrupción de sus empresas con la digitalización o con el delivery distinto al que era antes, ¿no? Pues bueno, sí, los hábitos cambian, pero bueno, hay que saber construir una alternativa que la gente lo vea como una opción real, ¿no? Claro, pero ahí estaba UPyD, ¿no? Por eso hay otros ejemplos, ¿no? De gente que lo ha intentado, pero con formatos más pequeños o con menos éxito, legítimos y además necesarios, y muchos otros partidos que se presentan a las listas y les ves pero nunca les has votado, ¿no? Con lo cual, por eso ponía el énfasis antes el hecho, y además este medio que es el Liberal, cosa que me gusta mucho el nombre, como es obvio, redactar parece una tontería, pero redactar por primera vez un ideario liberal de un partido que tiene votos, no digo un manifiesto, digo un partido con votos y con cargos públicos que se integra en el Grupo Liberal Europeo y además con un papel muy importante que tuvimos, ¿no? Eso era una novedad, ha sido una novedad política reconocida incluso por los adversarios, ¿no? Con lo cual, eso para mí es parte del legado que queda, que es no tanto las siglas, que las siglas son al servicio, digamos, de la sociedad, sino las ideas, las personas, y que eso esté ahí latente y que podamos tener un debate hoy y defender ideas liberales sin complejos, por lo menos como algunos hacemos, pues me parece una necesidad para un mundo como el que vivimos. Y me imagino que habrás repasado millones de veces tu declive. ¿Y a qué lo atribuyes y en qué piensas que te equivocaste? Bueno, el que no hace nada nunca se equivoca, ¿no? Con lo cual, los que hemos hecho muchas cosas nos hemos equivocado muchas veces. Lo que no creo es que me pueda equivocar en cumplir mi palabra o en predecir lo que va a pasar. Entonces, si yo digo que va a pasar una cosa y no pasa, entonces me he equivocado. Si yo digo, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pactar con estos, cuidado que va a hacer lo otro, y pasa, la pregunta es, ¿te has equivocado tú o se han equivocado otros? ¿No? Entonces, no lo sé. Pero yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida. Lo que pasa es que intento aprender de los errores, ¿no? Y desde luego, cuando algo sucede negativo también, cuando hay un mal resultado electoral, como pasa en los éxitos, te decía antes, pasan los fracasos. Cuando algo grande pasa o cuando algo malo pasa, suele ser porque hay varias causas, ¿no? Algunas ajenas, otras propias. Es obviamente en España, no en España, en el mundo entero, una polarización sin precedentes. Están desapareciendo los partidos moderados de la faz de la tierra. En muchos países están desapareciendo literalmente, solo hay extrema derecha, extrema izquierda
y enfrentamientos muy polarizantes, ¿no? Los propios partidos tradicionales cada vez están más polarizados. El ejemplo del Partido Demócrata, el Partido Republicano en Estados Unidos es otro ejemplo, ¿no? Son partidos tradicionales, pero una sociedad muy polarizada. Eso es una realidad. La realidad también, lo que decimos, la irrupción de otros partidos también, de nuevos partidos, y tú dejas de ser nuevo. Pero bueno, yo por no hacer un análisis político, porque vamos a hablar de economía, justamente todo eso forma parte de un legado, de un pasado y de un aprendizaje. Y yo creo que lo acertado, yo lo veo así en la vida, es aprender de todo, de lo que te ha ido muy bien, de lo que no te ha ido tan bien, y llevártelo como bagaje. Yo creo que uno no puede ser nostálgico de uno mismo, uno no puede echarse de menos a sí mismo. Entonces, cuando la gente habla de volver a la política, no volver, yo siempre cierro esa puerta y te contesto la pregunta, porque creo que la vida son etapas. Entonces, mi etapa política fue tan apasionante, tan novedosa, aprendí tanto, viví tantas cosas y tuve una posición tan interesante siendo candidato, un player importante en la definición del panorama nacional, que volver a la política no es para mí una opción, pero no por nada, sino porque estoy en otra cosa, estoy desarrollando mi vida profesional, mis empresas, en otro momento, ¿no? Entonces, entiendo que cuando alguien pues, ha tenido un éxito relevante y tiene una notoriedad, se le pueda preguntar por eso, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero también hay que entender que la vida son etapas, y veo a gente que a lo mejor está muy nostálgica de sí mismo, o contando batallitas siempre, o estando todo el día intentando buscar esos puntos de notoriedad, y me pasa igual, justo lo contrario. Yo huyo. Esta, de hecho, es la primera entrevista que hago mucho tiempo de esta naturaleza en un medio, y hago muy pocas porque creo que si hubiera querido quedarme me hubiera quedado en otro lugar, en otro puesto, en otro cargo, pero me podía haber quedado como se quedan muchos, ¿no? Pero no lo quise hacer porque me fui de verdad. Irse de verdad conlleva también no echarse de menos, ¿no? ¿Y a qué atribuyes la polarización? Y yo tengo una teoría. La teoría es que a lo largo de las últimas décadas ha habido una convergencia en los aspectos en el terreno económico entre la socialdemocracia y el centro derecho. O sea, la derecha ha aceptado el estado del bienestar, la izquierda ha aceptado el mercado. Y entonces, para diferenciarse políticamente, y eso en España se ve muy claro con Zapatero, hay que trasladar el debate al terreno cultural. Y en el terreno cultural los acuerdos son más complicados porque los problemas no son divisibles. No es lo mismo repartir el PIB que llegar a un consenso sobre el aborto. ¿Estás a favor o en contra del aborto? Sí, yo creo que hay muchas causas también la polarización. Una de ellas, efectivamente, son los logros de los partidos moderados, de las corrientes moderadas, ¿no? La socialdemocracia, el liberalismo, la democracia cristiana, que en Europa además la gente a veces no se da cuenta, pero las mayorías parlamentarias europeas en las últimas décadas se han compuesto de esas tres corrientes básicamente, con lo cual no ha sido ni siquiera de un solo color, y de hecho probablemente se va a revalidar, están debatiendo ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? A muchas causas. Luego, yo sí que creo que, a diferencia del centro derecha, la izquierda sí que se ha quedado sin, o sea, el socialismo, mejor dicho, sí que por una cuestión de éxito incluso se ha quedado sin discurso, ¿no? Es decir, cuando tú consolidas los derechos laborales, los derechos sociales, las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, si esos son tus éxitos, que lo son en parte de la socialdemocracia, no solo de ellos, pero en parte del socialismo europeo, ¿qué pasa? Que cuando todo eso se consolida en una constitución, pasa a ser de todos. Con lo cual, tu bandera principal de diferenciación frente al centro derecha no existe, porque el centro derecha también asume las pensiones, la sanidad pública, la educación, el estado de bienestar. Sí, eso es lo que dice Gabriel Tortella, que el socialista por tanto, que ha muerto de éxito. El socialismo de los 60, los 70, los 80, ese socialismo de finales del siglo XX, muere de éxito. Y entonces hay un neosocialismo o una nueva corriente de la izquierda, woke, ¿no? Como estamos viendo también a nivel internacional, que es, tengo que coger causas de minorías para que hayan víctimas y verdugos, ¿no? Entonces los verdugos intentan que sean los de la derecha y las víctimas de izquierdas, cuando además a veces tiene poco sentido porque el medioambientalismo, por ejemplo, o el medio ambiente no es de izquierdas ni de derechas, es una cosa que nos afecta a todos, y como eso, pues el feminismo tampoco es de izquierdas ni de derechas, es de todos, es decir, pero cogen esas banderas como para intentar generar una dicotomía, una diferenciación. Eso genera polarización también, ¿no? Que de ahí surgen movimientos de derecha muy dura que se rebelan frente a eso o que se enfrentan a eso también. Lo estamos viendo movimientos de derecha, mira el resultado parlamentario europeo, una derecha dura muy, muy clara, ¿no? Y que gobierna en Italia, que pueden gobernar Francia, el ejemplo de Trump, el ejemplo de Vox, es decir, está surgiendo también ese espacio. Pero yo diría que quien ha liderado esa polarización de manera racional ha sido la izquierda. Zapatero fue un ejemplo en España también de eso, es decir, oye, mientras yo me alinee con esto, la derecha no gobierna,
y Sánchez lo interpreta muy bien también. Oye, mientras yo tenga a todos los independentistas conmigo y todos los movimientos independentistas o populistas tipo Podemos pacten conmigo, pues el centro derecha no gobierna. Yo creo que es un movimiento que no es equidistante, es que es una izquierda que lo ha hecho y un centro derecha que quizá, el del centro derecha moderado, liberales y demócratas cristianos, no han sabido tener una alternativa a eso, ¿no? En algunos casos, en otros sí porque gobiernan, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema global, no solo de España, en España también lo hemos reflejado y en Europa, pero es un fenómeno que yo también lo atribuyo al modelo digital. Es decir, no es lo mismo una comunicación sosegada y tranquila, donde la gente lee, observa, escucha, que un modelo que vamos de titulares. La gente, ya un tuit es muy largo. Un vídeo de 30 segundos ya no lo descargas entero. Cuando ves los tiempos de lectura en los digitales, alucinas, cada vez se reducen más. Entonces, vamos a un mundo de superficialidad en el que antes pues, la gente bajaba a 3 metros de profundidad, 4, aunque no fuera al fondo del océano, pero ahora se queda en los primeros 15 centímetros del océano, ¿no? Entonces, claro, ante un mundo superficial, ¿qué es más fácil, mensajes complejos o simples? ¿Qué es más fácil, un titular o una lectura? ¿Qué es más fácil, explicar una cosa difícil con argumentos o explicar algo contra ti o a favor mío? Entonces esto se convierte todo en la política like, ¿no? De darle like o dislike. De cuando le das dislike o like. Entonces, claro, si todo es like o dislike, pues ya al final todo se simplifica. Y la gente piensa que se ha simplificado la forma de consumir, la forma de vivir, la forma de viajar, pero también se ha simplificado y se ha polarizado la política. Entonces la política le está pasando exactamente lo mismo que a la sociedad. Ni más ni menos. Y consumimos la política como consumimos el Internet, como consumimos los viajes, como consumimos la cultura, como consumimos la gastronomía. La consumimos de otra manera distinta hace 30 años. Y nadie está parando a pensar cómo las instituciones deben actualizarse, probablemente, o cómo deben repensarse, o cómo deben comunicarse con la sociedad para que lo que necesita sosiego, pacto, discreción, siga teniéndolo. Porque si yo radio una negociación de una constitución en Twitter, te aseguro que no hay pacto constitucional entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, por poner el ejemplo de hace 40 años. Entonces, mi lectura es que la política se ha contagiado, como el resto de la sociedad, de una digitalización / polarización y de un consumo, de una vida distinta, más efímera, más superficial, y que es una realidad. Y eso nos afecta a cualquier cosa de la vida y nos extrañamos que afecte a la política, pues, de la misma manera, ni más ni menos. Claro, tu padre procedía de la Barceloneta, que es un barrio originalmente de pescadores, humilde, y tu madre, María Jesús, era una inmigrante andaluza. Lo lógico es que hubiera salido de izquierdas. ¿Por qué te hiciste liberal? Bueno, no, la lógica de ser de izquierda no la entiendo mucho. Es decir, yo no creo que sea Eso lógico. Es lo que... La lógica, digamos, las probabilidades de que fueras de izquierdas... Hombre, a ver, es que soy liberal incluso para pensar que la gente es lo que uno quiere ser, no lo que son sus abuelos, sus padres. Y aparte mis padres, precisamente siendo comerciantes, autónomos y pequeños empresarios, tampoco se fueran unos fans de la política intervencionista, vaya. Y mi madre, pues era de Málaga, fue a vivir a Barcelona. Por cierto, una palabra que a mí no me gusta utilizar en España porque es incorrecta, es lo de inmigrantes, ¿no? Es decir, inmigrantes es cuando alguien migra de un país a otro. Cuando tú te vas de Barcelona a Teruel no eres un inmigrante, es un ciudadano español que se ha movido de provincia, ¿no? Pero bueno, los nacionalistas incluso han utilizado históricamente el concepto inmigrante muy inteligentemente y muy maquiavélicamente para que un señor de otra provincia se sintiera distinto en otra parte del país, ¿no? Eso es parte del éxito de Pujol y los suyos. Dicho eso, soy hijo de autónomos, hijo de pequeños comerciantes y empresarios hechos a sí mismos, que se han levantado de cero, que nadie les ha regalado nada, que han tenido éxito, que también se han caído, y eso te forja, ¿no? Te forja una personalidad para saber que todo hay que pelearlo, que cuando te va bien te puede ir mal, que si te caes tienes que volver a levantar y no pasa nada, y también a emprender y a vivir y a innovar. Es decir, yo hay muy pocas cosas que me planteé como imposibles, que luego son difíciles de ejecutar o que luego digo, uy, esto no tiene sentido. Pero a priori, cuando alguien me plantea un proyecto, casi siempre digo, a ver, cuéntamelo, ¿sabes? Aunque parezca raro, cuéntamelo. A ver si es viable, si no es viable, me gusta verlo, me gusta pensarlo. Cuando alguien tiene una buena idea, me gusta decírselo, joder, qué buena idea, pues vamos a desarrollarlo. Entonces, ahora que estoy en el mundo empresarial otra vez, me gusta muchísimo rodearme de gente más inteligente que yo, de gente técnicamente mejor que me pueda aportar o ayudar para nutrirme, para en el mejor de los sentidos aprovechar ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que hay gente interesantísima en el mundo de las empresas en España, que hay gente muy low profile, como se dice, ¿no? Fuera de radar,
que es brillante y que tiene magníficas ideas y un bagaje y una capacidad de montar un negocio y ponerlo en marcha tremendo. Y yo quiero, en esta etapa de mi vida, quiero dedicarme a poner en valor eso. Quiero que los empresarios españoles, los emprendedores españoles tengan protagonismo y no solo lo tengan los políticos o, oye, los deportistas o los artistas, que están muy bien, pero hay que también empezar a poner en valor al empresario sin complejos, porque necesitamos empresas, necesitamos un tejido empresarial fuerte y una sociedad que reconozca también y no que solo critique a los empresarios. Claro, explícanos tus nuevos proyectos, porque has fundado una consultora y vas a entrar, he leído en el capital de Rahim, que es un club financiero de negocios, que no sé exactamente en qué consiste, pero aparte de poner en valor al empresario, que es una cosa así muy schumpeteriana y muy, que siempre se ha defendido entre los, digamos, los partidarios del capitalismo, ¿cuáles son tus...? Bueno, pues cuando uno tiene una vida tan intensa como la vida pública, pues se dedica, como se dice, full time a lo mismo, ¿no? Y además 24 horas todos los días de la semana. Ahora intento diversificar y nutrirme de diferentes vías de crecimiento, ¿no? de vivencias, de experiencias. Una de ellas es profesional, la consultora que monté junto a José Manuel Villegas, RV Plus, que es nuestra principal empresa. Ahí asesoramos a CEOs, a directivos, tanto de family office y empresas industriales o de servicios, como a algunos fondos de inversión. Por otro lado, hace poco entré en el capital del Club Rahim, es un club financiero de negocios, un club de negocios básicamente, un club donde conecta a profesionales para que crezcan sus negocios, para que se formen, para que tengan eventos corporativos, para que puedan hacer una ronda de inversión, para que puedan hacer un evento privado, para que puedan pasarlo bien también, hacer networking y conocerse. En Madrid eso hoy en día es súper necesario, porque está llegando capital y empresas no solo españolas de otras partes de España, sino de todo el mundo, un momento, digamos, efervescente de la economía madrileña, y es bonito también estar en uno de esos centros donde pasan cosas empresariales, ¿no? Y yo soy el presidente de ese club desde hace unas semanas, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una nueva etapa de crecimiento, pues introduciremos formaciones, coloquios también privados para los socios del club, como he dicho, pues eventos privados para esas empresas, conectamos a agentes de diferentes vertientes para que se pongan en común y puedan hacer negocios juntos. Me parece que ese espacio de exclusividad y a la vez de discreción cada vez es más buscado en el mundo empresarial, porque es útil, porque tiene un retorno y porque también tiene un punto de experiencia. Vivimos en un mundo en que todo lo que nos pasa queremos que sea una experiencia, ¿no? Da igual si es una negociación, un viaje de trabajo, un viaje de ocio, queremos vivir cosas distintas y estamos viendo cosas que pasan, a veces pasan pues tomando un vino, a veces pasa en un viaje, a veces pasa en una conferencia, una jornada de formación. Ves cómo empresarios conectan, se hacen socios o se hacen cliente proveedor o tienen ideas buenas juntos, ¿no? Eso es bonito y es uno de esos centros neurálgicos de Madrid, pues uno de ellos es Club Rahim, que es donde yo estoy, y creo que cada vez va a ser más necesario en Madrid la proliferación de este tipo de centros, ¿no? ¿Por qué? Perdona, dos dudas. Primero, ¿RV? ¿Por qué? Bueno, es Rivera Villegas Plus, Plus son los colaboradores, son las siglas de los dos fundadores. ¿Y luego qué tipo de asesoramiento dais? O sea, financiero... Hacemos dos patas principales. Una es relaciones institucionales, o sea, nuestro conocimiento del sector público y privado pues es un plus, es decir, hay poca gente que sea, pues eso, como José Manuel y yo, que somos abogados y consultores, pero que haya estado en política y haya vuelto al sector privado. Esa experiencia, digamos, de bilingüe, ¿no? Público y privado. Yo a veces hago la broma a un cliente, digo, yo soy bilingüe porque hablo público y privado. Entonces entiendo a un empresario, pero entiendo también a un presidente de una comunidad autónoma o a un ministro, ¿no? Entonces, ese asesoramiento un poco en la relación entre empresas público-privadas. Hay muchas empresas que por el sector que representan, por el tamaño que tienen, necesitan conocer qué legislación viene de Europa, qué legislación se está aprobando en España, qué normas les afectan, cómo se relacionan para montar un proyecto y ponerlo en marcha, qué fondos europeos tienen a su disposición para desarrollar su digitalización. Entonces, en toda esa parte de relaciones institucionales, pues es una de nuestras especialidades, que yo creo que por la naturaleza nuestra y haber estado tantos años en política y ahora volver al sector privado, pues se nos reconoce también esa labor, ¿no? Y luego la otra es M&A y originación de operaciones, donde asesoramos en la inversión a family office, a fondos de inversión, a algunos grupos industriales que están buscando dónde invertir para diversificar su negocio, y buscamos oportunidad de inversión tanto en la entrada en el capital de empresas como a veces en activos concretos que están en off-market, en el mercado, pero que ayudamos a la puesta en marcha, digamos, de esa operación. Has mencionado que Madrid está en un momento de efervescencia y tu idea es captar inversión extranjera o canalizarla. ¿Esto
¿tú crees que falta inversión en España? Y en caso afirmativo, porque por aquí pasó José Carlos Díez y nos decía que sí, que en España, pero que el problema no es ni de Sánchez, ni de Rajoy, ni de Zapatero. El problema es que los españoles nos gusta el inmobiliario, el ladrillo, y que no nos gusta meternos en aventuras probablemente más rentables, pero también más arriesgadas. Bueno, en primer lugar, en Rajim lo que queremos es que toda esa inversión y sobre todo personas que son empresarios, directivos, incluso sus familias que llegan a Madrid, especialmente, bueno, pues no estoy diciendo nada que no sea notorio y obvio, que es que ha llegado en la última década mucho capital mexicano, venezolano, colombiano, chileno, argentino. Es decir, esa canalización, Madrid es un lugar amable para ellos, es un lugar interesante en lo personal y lo profesional. Y esa gente que aterriza en Madrid, no digo que sea por nuestro club, pero que aterriza por las condiciones socioeconómicas de Madrid, que tenga un lugar donde hacer negocios, conocer a gente, ir a eventos, es un poco lo que decía yo en esa presentación de Club Rajim. Dicho eso, sí, Madrid está acaparando 7 de cada 10 euros de inversión extranjera. Y esto desgraciadamente es así, es una realidad. Y tiene que ver con la capitalidad, como dicen. Bueno, pero tiene que ver, digo desgraciadamente porque el otro día conversaba con un periodista que me preguntaba por esa afirmación y si eso coincidía, ¿no?, con el discurso de la Comunidad de Madrid. Digo, mira, es que son matemáticas. Es decir, si 7 de cada 10 euros llega a la Comunidad de Madrid, eso no es una opinión, eso es un dato, no es un relato, es un dato. A partir de ahí, lo que tienen que preguntarse otras capitales es qué tienen que hacer, no para ir contra Madrid ni Madrid contra ellas, sino para que venga más capital europeo e extranjero a España. Es decir, a mí me encantaría que Barcelona creciera en inversión extranjera, pero no ha crecido en los últimos años, ha perdido. A mí me encantaría que se diversificara y que Málaga, Valencia, Bilbao y otras capitales de España y otras regiones. Estaba el otro día en León o en Burgos hablando de esto. Estuve el otro día en Extremadura. Es decir, me gustaría que con Asturias hace poco con un cliente he invertido también en Asturias. Es decir, a mí me encantaría que España no tuviera toda la inversión concentrada en una región, no porque le vaya mal a Madrid, sino al revés, para que se diversifique. Pero el tema es qué hacen las demás regiones, qué hacen las demás capitales, ¿no? Y hay que ser atractivos y eso implica una fiscalidad lo más moderada posible, menos burocracia, fast track y mecanismos que algunas comunidades están aplicando, por suerte, para las inversiones de un volumen determinado. Bueno, pues eso está pasando para bien. Las comunidades autónomas se están espabilando. Yo trabajo con algunas de ellas, algunos proyectos internacionales que están llegando a España y, por suerte, se están dando cuenta que hay que ser atractivos. Es decir, que no basta con esperar a que vengan a verte e invertir en tu ciudad o en tu región, que es que cada vez más comunidades y capitales tienen oficinas de inversión, oficinas de promoción económica para dinamizar su economía. Y algunas la tienen en Madrid. El otro día, por ejemplo, el Gobierno de Asturias anunció que habría una oficina de inversión extranjera en Madrid para invertir en Asturias. Bueno, es que en Madrid hay mucha inversión extranjera, pues me parece pragmático e inteligente también tener un pie aquí. Andalucía ya lo tiene. Ese es el canal bueno de competir sanamente, de manera sana, entre comunidades y ciudades para captar inversión. El problema de fondo que tú decías, español, es que probablemente tenemos menos cultura financiera en general, o nos da más miedo, entonces se invierte más en inmobiliario, porque es como más tangible, ¿no? Como todos sabemos lo que es comprar y vender un piso en nuestra vida, probablemente en algún momento, pero nos cuesta más entender qué es entrar en el capital de una empresa, nos cuesta más entender la lógica bursátil, nos cuesta la lógica del capital riesgo, pero yo animaría a los españoles a que lo hagan, porque el inmobiliario actualmente, con la ley de vivienda que tenemos, que no es buena precisamente para la inversión inmobiliaria, la rentabilidad del residencial es muy baja. Entonces, con un tipo de interés además alto, una rentabilidad del 4 o del 5% no vale la pena, hablando claro. ¿Qué está haciendo la gente? Invertir más en turístico, en inmobiliario turístico, o en comercial, o en logística, o en otros inmobiliarios, ¿no?, que están creciendo en los últimos años. Pero yo les invito a que piensen en compartir capital en alguna empresa que conozcan, en abrirse a un fondo de fondos que puedan invertir diversificando un poquito, sabiendo los riesgos que toman, obviamente informándose. Uno no puede invertir sin leerse los contratos, sin saber dónde invierte, sin dejarse asesorar, no lo puede hacer por libre, pero me parece que esa es una buena vía, sobre todo para la gente más joven, que a lo mejor tiene esa inquietud de poder invertir en cosas distintas al tocho, ¿no?, que se dice habitualmente. Claro, has hablado de la ley de vivienda y no bien. ¿Y qué opinas en general de la gestión del gobierno? Es uno de los activos de Pedro Sánchez, pues España va bien, no lo dice él solo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero ¿es un crecimiento sostenible o
¿estamos pensando solo en el corto plazo? Yo creo que tenemos unos datos macro actuales bastante razonables. Es verdad que dopados por el endeudamiento, con lo cual si yo miro la cuenta corriente y tengo dinero, pero miro que tengo la deuda de la tarjeta altísima o una hipoteca altísima, pues estoy haciéndome trampas, ¿no? Un poco. Entonces esto pasa un poco igual. Tenemos unos datos macro que están en 2,3, 2,4 la alza, se ha hecho el cálculo para este segundo semestre. Yo creo que son buenos datos, decir lo contrario es mentir. Lo que pasa es que esos datos, luego, si los comparas con la renta per cápita española está estancada en los últimos años. Quiere decir que hemos perdido poder adquisitivo con una inflación altísima. ¿De qué le sirve a un español medio estar sobreendeudado o tener un dato macro del 2,1 o del 2,4 si tu renta per cápita está congelada y perdiendo poder adquisitivo por la inflación, como ha perdido estos últimos años? ¿O de qué le sirve a un español estos datos si luego la realidad es que sus salarios no han crecido sustancialmente, ¿no? Comparado con la inflación? Entonces, yo creo que no deberíamos caer en la euforia. Y sobre todo por la segunda parte de la respuesta que voy a dar. Las reformas. No hemos hecho una reforma en 20 años. No hemos reformado el modelo educativo, que es un desastre en términos de resultado. No hemos modificado ni una coma del modelo de la administración pública. Una administración pública sobredimensionada, solapada en muchos casos con duplicidad de funciones y de administraciones, burocrática, lenta comparada con la empresa y lo que necesitan las empresas y los ciudadanos, poco digitalizada en comparación con la digitalización que han hecho las empresas. Entonces, a mí me parece que la gran reforma pendiente es la administración pública, que una gran reforma también, sin duda, es la de la formación y la educación, y finalmente tenemos una caja de las pensiones vacía, que va a tener que endeudarse con impuestos, o va a tener que pagarse con más impuestos todavía, y que nadie quiere poner el cascabel al gato, nadie quiere decir que ese sistema no funciona, nadie puede seguir mintiendo a los españoles, no se puede seguir mintiendo. Pero no digo que sea un partido político, digo en general. Es decir, no podemos seguir diciendo a los españoles que están cotizando para su futuro, están cotizando para las pensiones de hoy. Nadie nos asegura que lo que estamos pagando hoy nos lo van a pagar no de aquí 40 años, de aquí 10. Con este modelo no vamos a poder cobrarlas. Pero la Comisión Europea ha avalado esta reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el gobierno. Sí, pero si el problema es de ingresos y de gastos. Si el problema es muy sencillo. Si no tenemos suficientes hijos, si cada vez la población envejece más y tiene más costes en seguridad social, en sanidad, en educación y en otros gastos, ¿no? Si es matemática, si tú metes menos gente, porque nace menos gente y somos más población y duramos más tiempo, por suerte, tienes un problema del sistema de bienestar. Y eso no es un problema de España, es un problema de Europa. ¿Y qué habría que hacer? Yo creo que tenemos un modelo mucho más flexible. O sea, yo prefiero, pero 20 veces, que me digan la verdad y poner un dinero en un fondo o que me lo ponga mi empresa durante toda la vida de la empresa y saber que eso es mío, no que depende de un burócrata. Es decir, es que ahora mismo todo lo que yo o lo que tú has cotizado durante los años laborales depende de que una ley te lo reconozca o no. Yo no quiero depender de una ley, yo quiero tener eso en una caja individualizada que diga esto es del señor Rivera o esto es del señor Orso. Y eso me parece mucho más justo y más maduro que el Estado te paternalice todo. Entonces, pero, o sea, ¿tú acabarías con el sistema público de pensiones? No, un sistema mixto como tienen otros países. Tú puedes tener un sistema donde el Estado pueda hacer esa labor, pero con una cuenta individual. Una cuenta individual que diga, usted tiene 134.000 euros con 400 euros. Vale, muy bien, eso es mi dinero. Pero no es el dinero del burócrata de turno que decide dónde lo pone. O sea, es que es mi dinero. Llevo cotizando muchos años, todos llevamos cotizando años. No puede ser. Pero si eso se hiciera así, sencillamente habría que dejar de pagar las pensiones actuales. O sea... No, es una reforma. Claro. Una reforma valiente. Una reforma valiente diciendo, yo prefiero que me traten como adulto que como adolescente. Cuando adolescente no, ahora sí. Entonces, yo creo que tenemos un modelo intervencionista y paternalista en exceso, en España y en Europa. Y es así. Y miras a Estados Unidos o miras otras economías que están soportando mucho mejor el cambio, digamos, mundial que estamos viviendo, y Europa tenemos un problema. Tenemos un problema de envejecimiento. La vieja Europa es más vieja que nunca. Tenemos una media de edad de 42 años. Latinoamérica no llega a 30, Estados Unidos 35, Asia, África 18. Y aquí estamos en 42, España en 43 y medio. O sea, no nos damos cuenta que estamos creando una Europa que se va a convertir en un parque temático de museos, catedrales y turismo. Pero no vamos a tener ninguna de las grandes empresas tecnológicas. No vamos a tener una mano de obra capacitada suficientemente para la tecnología que nos viene. Vamos a tener una población envejecida sin modificar ese modelo de pensiones, con lo que ello conlleva. Entonces, me parece que las grandes reformas que hay que hacer son
difíciles, pero si no se hacen, se tendrán que hacer de manera más drástica. ¿Y cuáles son esas grandes reformas? Porque el otro día dedicaba una portada del The Economist al tema del envejecimiento de la población, y lo que se ve es que los incentivos económicos no funcionan. O sea que es muy caro pagar para que la gente tenga hijos y no compensa. Entonces, también los cálculos de la seguridad, del ministerio actual, es que efectivamente existe ese desequilibrio entre cotizantes y pensionistas, pero los pensionistas irán muriendo y se llegará a ajustarse, digamos, la pirámide de población, y habrá tantos cotizantes o más cotizantes por pensionista en un futuro. Que este gobierno estima en el año 50, pero la Comisión Europea lo ha retrasado al año 70. A eso me refería, pero claro, si tú en España, lo que decíamos antes, estamos en la Champions o como un cohete, pero resulta que la renta per cápita no ha crecido en los últimos años y otros países sí lo han hecho, con lo cual tú has perdido competitividad en términos de calidad de vida. Eso hace que no te puedas comprar a lo mejor con 25 o 30 años, o no puedes alquilar un piso, o no te puedes independizar, o no te puedes emancipar. Eso implica que hasta una edad muy tardía no puedes tener el primer hijo. Entonces es difícil que tengas muchos hijos y el primero no lo puedes tener hasta los 40. Entonces eso va retrasándolo todo. También hay un cambio de modus vivendi, también hay un cambio de cultura, eso también está. Pero hay mucha gente que quiere tener hijos y no puede. No podemos decir que todo el mundo no los quiere tener porque no quieren. No, habrá quien no quiera tener hijos, pero hay quien quiere tenerlos y no puede. Y no hay ningún plan nacional, no hay ninguna política de verdad estratégica, no se ha hecho en los últimos años para las familias, para la gente joven que quiere tener familias. Entonces, esa es una gran inversión para un país. Primero, porque lo es moralmente. O sea, que tú ayudes a tu gente, a tus ciudadanos a ser feliz y a tener hijos y a formar su familia, me parece un derecho y una obligación como país si queremos que la gente sea feliz. Y segundo, es que es inteligente económicamente hacerlo, porque en 20 o 30 años vas a tener más mano de obra y más gente cotizando. Y la otra parte, que también hay que abordarlo, una inmigración regulada, ¿qué necesita España? ¿Qué necesita Europa? En vez de fingir que no queremos que entren, como algunos discursos anti-inmigrantes, pero luego que entren por la puerta de atrás y sin papeles, no, oiga, vamos a regular la entrada de la inmigración conforme a las necesidades laborales, económicas y sociales que tiene el país. Y eso se hace con un sistema de puntos, como hace en Francia, como hace en Canadá, y nosotros podemos hacer lo mismo, porque nosotros vamos a necesitar también mano de obra de otros países para llenar la caja de las pensiones. Eso es una realidad y quien no lo reconozca miente. Por tanto, incrementar la natalidad interna y abrir la puerta regulada, repito, porque de manera irregular es un desastre. De manera regulada, saber qué necesitas, qué puestos de trabajo, qué sectores, y abrir la puerta a una migración regulada y cualificada para esos puestos de trabajo, a mí me parece que incrementaría. Claro, ¿qué pasa? Todo esto que estoy diciendo se ve en 20 años. Si la política es de like, volviendo al inicio, y dislike, tú dices que yo me voy a meter en un lío ahora. Claro, eso. Para reformar eso, para que de aquí 20 años el país tal, hombre, es lo que deberías hacer como presidente de gobierno o como líder de la oposición. Pero si no tenemos esa visión estadista y la visión es puramente electoralista, le sumas a la dificultad de las reformas, pero sí que hay reformas posibles, lo que pasa es que son reformas a 20 años. Y ya no hay una agenda reformista en España de Estado. No hay un pacto donde digas, venga, pensiones, natalidad, despoblación, educación. Si todo esto fuera una especie de agenda común de país, fuera quien fuera el presidente de gobierno o el líder de la oposición, iríamos poco a poco avanzando, ¿no? Y revisando esa agenda reformista. Pero cuando esa agenda reformista no existe o no interesa, porque además ahí, fíjate qué paradoja, necesitas pactos, no enfrentamiento. Entonces ya no vende la política esta de la polarización. Entonces hay un desincentivo, digámoslo así, suave, a llegar a acuerdos de Estado, primero porque son difíciles y segundo porque son reformas que no vas a recoger en las urnas. Incluso te puede costar algún disgusto en las urnas. Entonces es una paradoja que quien tiene que reformar todo esto no lo está haciendo porque el incentivo es ganar votos o no perderlos y no pensar en las siguientes generaciones, ¿no? Claro, Jean-Claude Juncker decía aquello de que todos los políticos saben lo que hay que hacer, pero no cómo ser reelegidos si lo hacen. Bueno, es una de las paradojas del modelo democrático, ¿no? Es decir, tenemos un modelo democrático que obviamente, como decía Churchill, es el mejor o el menos malo de los sistemas, pero tiene también sus hándicaps. Uno de los hándicaps es que las elecciones y las urnas marquen tanto que dejes de hacer lo que hay que hacer o dejes de hacer las reformas que hay que hacer. Entonces, yo creo que hemos llegado al extremo de eso, ¿no? Este modelo tan comunicativo, las redes sociales, los medios de comunicación, la política permanentemente del titular, eso cada vez se acelera más y contrasta más con las grandes reformas lentas, sosegadas,
a veces costosas, que uno tiene que liderar. Pues, paradójicamente, fíjate, las únicas reformas que se ha hecho Europa en los últimos años, ¿quién la ha hecho? Los hombres de negro. Exacto, sí. ¿Pero por qué? Porque no están en las urnas. Es decir, es muy triste y a la vez es una realidad que las grandes reformas que ha habido en los últimos años en Europa te las haya impuesto un tecnócrata porque tú no quieres llevarlo a las urnas, porque tú no quieres hacerlo. Zapatero tuvo que, en un momento de crisis absoluta, tuvo que rebajar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. No lo tuvo que hacer y perdió su mandato, ¿no? Y se lo impusieron desde Europa, claramente, ¿no? En Portugal le rescataron, aplicado la Golden Visa, hicieron reformas en infraestructuras, pusieron peajes o algún tipo de impuesto especial y resulta que Portugal va como un tiro, en términos económicos respecto a la renta per cápita de España, con la Golden Visa que le habían impuesto desde Europa con el rescate. Irlanda le ha pasado casi lo mismo. Entonces, es una paradoja que las reformas de Europa, las reformas tecnocráticas, las reformas de calado que se tengan que hacer, no las hacen los gobernantes, los políticos, sino unos señores que con economía y datos en la mano te dicen, hay que hacer esto, señor. Y tú dices, no quiero hacerlo, dímelo tú. Entonces, yo vaticino que en los próximos años las reformas que vengan, probablemente alguien le echará la culpa a Europa o le echará la culpa a alguien en Europa. Ya se la echamos, ya se la echamos cada 2 por 3, pero ahora será más, ya no, Europa nos ha impuesto una reforma, hay que hacerla aunque no nos guste y tal. Yo vaticino que eso lo acabaremos escuchando en algún momento. Pero Europa tampoco está tan bien, ¿eh? Los discursos de Enrico Letta y de Mario Draghi y de Christine Lagarde, hablan de que Europa ha ido perdiendo relevancia, dinamismo económico, no hay tecnológicas, pues no solo que haya grandes tecnológicas no haya en España, sino que no las hay en Europa. Y a ti alguna vez te he leído que tú eres partidario de unos Estados Unidos de Europa. O sea, hay que ir a esa fórmula, Es que aquí hay dos opciones, y una de ellas para mí no es una opción, o desmontar lo que tenemos, que o sea, para mí, por ejemplo, tener un tipo de interés en Europa y una moneda europea, por mucho que digan, es muchísimo mejor que tener 27 monedas en un mundo global. Mucho mejor. Ahora estamos en un tipo de interés que, a pesar de lo que ha subido al 4 y ahora ha bajado 25 puntos básicos. Entonces, eso es estabilidad. Eso es estabilidad. España había llegado a tener 17, 18 y 20% de tipos de interés y devaluar la moneda te engañaban y en realidad te hacían más pobre. Yo prefiero tener una estabilidad europea, una moneda única. Prefiero tener libertad de comercio dentro de Europa. Prefiero tener libertad de personas y circulación de personas. O sea, prefiero... Todo lo que tenemos me parece bien. Dicho eso, o damos el next step, el siguiente paso, o hacemos una unión política con una voz exterior en política exterior de verdad, que no la tenemos. España dice una cosa de Palestina, otros dicen otra, otros no dicen nada. En Ucrania al principio pasó lo mismo, luego por suerte pues Estados Unidos y Europa se unieron, pero al principio nadie sabía por dónde tirar con Ucrania. Entonces nos falta una unión política, una unión fiscal. Y esos son pasos que ya sé que son lentos, pero es que no queda otra. ¿Cómo compites en el mundo? ¿Cómo compites en el mundo ahí fuera si somos 27 pequeñas barquitas en vez de un transatlántico? Bueno, pues Europa tiene que ser por lo menos un transatlántico, si no del tamaño de Asia ni del tamaño de Estados Unidos, por lo menos de un buen tamaño, ¿no? Y luego finalmente, otra cosa muy importante, que eso no es un tema de unión política. Europa probablemente se ha equivocado estos últimos años en ser más papista que el Papa. Entonces, si tú te autoimpones una burocracia y unas regulaciones que nadie en las regiones competidoras del mundo se aplica... ¿Te refieres en materia de medio ambiente, en materia de privacidad? En todo. O sea, en toda la normativa que Europa ha tenido en sus manos, prácticamente todos los últimos años, hemos sido mucho más exigentes con nosotros mismos que con el resto del mundo. Entonces, claro, al final tus empresas son menos competitivas. Tú tienes que competir con empresas chinas, con empresas en la India, con Estados Unidos, con empresas en Latinoamérica. Bueno, pues Estados Unidos se ha mostrado mucho más flexible para moverse en el mundo. Es verdad que es un país, una nación, no son 27, en una unión política, pero yo creo y espero que después de este mapa político europeo haya un toque de atención y a nadie se le ocurra seguir por el mismo camino. O sea, los dogmas europeos de eurocentrismo, de mirarse el ombligo, se tienen que acabar. Ya tuvimos el susto del Brexit, que no fue bueno para nadie. No es bueno perder al Reino Unido. Vamos a hablar claro. Sí, ellos se fueron y perdieron mucho. Bueno, a nosotros tampoco nos ha ido bien, sino que le pregunten a algunos agricultores o a algunos comerciantes españoles. Entonces, ya perdimos UK y ahora vamos a ver qué pasa con nuestra regulación. En un mercado global, tú no puedes ser más exigente con los tuyos que con los demás. Es así, es una realidad. Entonces, una de dos. O somos un poquito más flexibles con los nuestros, que es una opción, o somos un poquito más exigentes con los demás, o llegamos a acuerdos internacionales con la poca fortaleza que hoy tenemos, que no es fácil, quizá de la mano de Estados Unidos,
para tener algunos acuerdos mínimos a nivel global respecto al medio ambiente, respecto a los derechos humanos. Pero si China contamina lo que quiere y tú no lo haces, ¿no te das cuenta que le estás dando también una ventaja a ellos frente a lo que hacen tus empresas? Si tú generas un paradigma donde el coche eléctrico es, según tú, con un tiro en el pie, el único que va a haber a partir de 2035, ¿no te das cuenta que China te está vendiendo todos los coches eléctricos prácticamente? Que le has dado un paradigma ganador a China y perdedor para Europa y Estados Unidos. Entonces, yo creo que Occidente en general, yo creo que Estados Unidos ya está en ello, y Europa quizá un poquito más lento, deberíamos darnos cuenta que en la batalla global, comercial y económica, está bien defender parámetros importantes como el medio ambiente, pero no puede ser el único. Europa no nació con el único objetivo de defender el medio ambiente. Europa nació para defender la prosperidad, para defender nuestra economía, para defender a nuestras empresas, para defender la paz y además el medio ambiente. Pero el medio ambiente no es el nacimiento de Europa. El nacimiento de Europa es primero evitar la guerra y luego generar la prosperidad. Y creo que estamos perdiendo de vista en esta última década probablemente, hemos perdido de vista otros parámetros que para Europa fueron fundamentales en su origen. Yo reivindico con europeísmo, no con antieuropeísmo, reivindico volver también a esos parámetros fundamentales de prosperidad, libertad, libertad económica, apoyo a las empresas europeas, apoyo desde los Estados europeos a nuestras propias empresas. Creo que falta un poquito más de europeísmo económico también hacia los nuestros. Y esa propensión a la unión, no estamos en España haciendo justamente todo lo contrario. O sea, aquí no estamos parcelando competencias, ahora están hablando de una financiación singular para Cataluña. Estamos creando límites, ¿no? Bueno, eso es otra paradoja, por no decir desastre directamente, ¿no? Es decir, vamos a una Europa que tiene normas de armonización, como es el modelo de la directiva, o incluso reglamentos de aplicación directa a todos los ciudadanos europeos, directivas que tienen que transponerse en cada país, decisiones normativas europeas que nos afectan a todos. El 70% de normas que llegan finalmente al ciudadano español tienen origen en Europa. Y mientras armonizamos la normativa europea, yo reivindico ahora la armonización fiscal también, resulta que en España tenemos 17 reinos de taifas, donde muchos lo único que quieren es diferenciarse porque sí del de al lado. Oiga, mire, yo entiendo que hay cosas singulares, y en términos culturales, en términos geográficos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo vivir en una isla que vivir en Madrid, no es lo mismo vivir en Melilla o Ceuta que vivir en Galicia, no es lo mismo vivir en una ciudad que en el campo. Todo eso, la diversidad es uno de nuestros atributos. Pero una cosa es la diversidad y otra es la fragmentación. El otro día estuve en una conferencia en una patronal hablando precisamente de la unidad de mercado. Es que ya no se habla de ello, pero es que es una reivindicación fundamental. Necesitamos reivindicar la unidad de mercado. Yo no puedo tener y comercializar una empresa y tener 17 normativas distintas para el mismo producto y tengo que cambiar 4 cosas cuando en realidad luego lo vendo al mundo entero con un solo producto. Esto pasa. O sea, hay empresas españolas que pueden dirigirse a un mercado como el norteamericano con un producto o con una máquina y en España tienen que hacerlo con 17. ¿Sabes? Entonces no tiene sentido que tú seas tu propio enemigo. Entonces yo, que soy partidario de la unificación y de la armonización europea, por supuesto creo que España tendría que activar mecanismos de armonización y de unidad de mercado. Y esto es una necesidad para ser más competitivos, no es un capricho político ni ideológico, es una necesidad puramente económica y de mercado. Y a mí me da mucha rabia que se reivindicó la ley de unidad de mercado hace unos años, cayó en saco roto. El Constitucional tampoco ayuda mucho, la verdad, en estas cosas, y la política española fragmentaria. Pero yo creo que hay que volver a coger esa bandera y defender la unidad de mercado para hacer más competitivas nuestras empresas y nuestros productos y servicios. Bueno, pues con esa llamada a la unidad de mercado vamos a cerrar esta interesante conversación y mucha suerte en tu cara B de tu vida. Esperemos vernos pronto y volver a charlar de economía, de todo, pero sobre todo yo quiero dar las gracias también a toda la gente que por el camino me he encontrado en la vida pública, en el ámbito del periodismo, porque a pesar de que estoy en otro lugar, pues me voy reencontrando con ellos, ¿no? Y The Objective también es de alguna manera mi casa, porque también escribo aquí algunas veces y prometo, además, se lo dije al director, prometo que en esta nueva faceta también volveré a escribir en el periódico, quizá pues con un formato más económico, pero gracias también por esa oportunidad y por darnos voz. Gracias a ti.